Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y nuestro temario nos trae 3 o 4 temas de vital importancia. Vamos a empezar hablando de paz, sobre los diálogos con el ELN que entraron en crisis. Esto fue una declaración de la comandancia del ELN tras unas declaraciones del presidente Gustavo Petro. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Después vamos a hablar como tema central de los horribles casos de feminicidio que enlutaron el Día de la Madre. Una vez más, uno de los días más violentos del calendario trae noticias dolorosas y esta vez un patrón muy triste porque nos muestra qué tan lejos estamos de alcanzar un punto sano en una conversación acerca de las violencias basadas en género. Además de eso, vamos a hablar un poco sobre el caso de la periodista Ginette Bedoya y vamos a terminar con una investigación publicada en el diario El Espectador que muestra la historia horrible de un señor estadounidense que era profesor de primaria en Texas y venía a Medellín a abusar sexualmente de menores de edad. Esta investigación pues, nos deja obviamente de frente a otra faceta de esas mismas violencias de género. Vamos entonces a empezar. Y empezamos precisamente hablando sobre paz, que es una de las agendas principales del gobierno y nos trae la noticia preocupante de la crisis en la cual parece que entran los diálogos con el ELN tras unas declaraciones del presidente Gustavo Petro. Para hablar sobre eso se encuentra con nosotros Isaac Morales, coordinador de Convivencia y Seguridad Ciudadana en la Fundación Paz y Reconciliación Pares Colombia. Isaac, bienvenido una vez más a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Santiago, muchísimas gracias a ti por la invitación y a todas las personas que se conectan a escuchar este podcast de Capital Político. Bueno, por favor, Isaac, explíqueme qué fue lo que pasó. Yo entiendo que Petro hizo una pregunta sobre si quienes estaban sentados a la mesa tenían mando sobre el resto del ELN. Eso ha sido una cuestión que no solamente lo estaba planteando pues, Petro en ese momento, sino que cada vez que se habla sobre los diálogos con el ELN surge y es la idea de esta guerrilla que está muy fragmentada y muy esparcida en el territorio colombiano. Entonces explíqueme qué fue lo que pasó, por qué estas declaraciones fueron graves, qué pasa ahí. Bueno, Santiago, lo primero que hay que decir es que, y bueno, también lo critica un poco el mismo Comando Central del ELN, diciendo como que no existe una coordinación clara entre el presidente de la República y quienes son sus representantes en la mesa de conversaciones y de diálogos con esta guerrilla. Pero por otra parte, también lo que uno podría decir es que pareciera que las declaraciones que tiene el presidente Petro frente a este tema tuviesen algún tipo de sentido o de veracidad, porque estamos viendo cómo hay unos delegados representantes del ELN en una mesa de conversaciones que ya lleva casi 6 meses moviéndose por varias partes del mundo, entre México y Cuba, e incluso desde Caracas, y la realidad que se vive en los territorios es otra. Entonces, no parece del todo descabellada el cuestionamiento que le hace el presidente Petro al mismo ELN y al Comando Central, diciéndole como, bueno, ustedes tienen voz en la mesa de diálogos, pero también es de casualidad sí tendrán capacidad de acción y de mando sobre la tropa que hace presencia en los territorios, y pues pareciera que fuera así. Ahora, hay que hacer una claridad y eso nosotros siempre hemos advertido las dificultades que implica un proceso de negociación de paz con el ELN, porque precisamente se trata de un grupo de guerrilla que básicamente confedera o unifica otras ciertas cantidades de guerrillas que hacen presencia en el territorio nacional, no necesariamente como en una suerte de unidad como se conocía en la exguerrilla de la FARC, que le respondían a una mesa central, ¿sí? Aquí no, aquí lo que hay es una guerrilla atomizada que cada uno por su lado hace lo que le da la gana. Entonces ahí vemos cómo se comporta de una forma en Catatumbo, cómo se comporta de otra forma en el Chocó, y eso precisamente dificulta el hecho de que se tenga un acercamiento y unos acuerdos reales con esta guerrilla. Ahora,
Hay otra dificultad que yo creo que puede estar asociada a las declaraciones del presidente y es que tiene que ver con esta, digamos, como con este principio o esta esencia de la mesa de conversaciones con el ELN, y es que a medida que se van acordando las cosas se van aplicando. No era como en la mesa de conversación de La Habana con la FARC, que era que nada está acordado hasta que todo está acordado, ¿sí? Eso, a mi parecer, dificulta un poco las cosas, porque han pasado ya 6 meses de negociaciones y todavía no se sabe qué es lo que se ha acordado y qué es lo que se debería estar aplicando en la marcha. Entonces, de ahí yo siento que salen las preocupaciones que tiene el presidente Petro alrededor de si realmente hay voz de mando de quienes son los delegados del ELN en la mesa de conversaciones actualmente en La Habana. Y así yo creo que podríamos sacarle y contar un montón de una serie de dificultades o serie de condiciones y particularidades de esta mesa de negociación que hoy ponen en crisis. Bueno, eso lo dice el Comando Central, ¿no? Que pone en crisis la mesa. Por otra parte, otros dicen, no, pues la crisis más fuerte realmente se va a vivir más adelante. Esto es superable, esto es solamente un problema de comunicación, que el presidente dice una cosa y sus delegados dicen otra en la mesa. Pero no va a ser nada fácil, digamos, como seguir adelante con este proceso. Igual va a pasar, va a seguir, no hay lío. O sea, va a seguir el proceso con el ELN, pero entonces ¿en qué términos? ¿Cuánto? Hasta que... No, porque lo otro es, estas conversaciones han estado plagadas de una serie de ejercicios de poder que vienen de todos los lados. Total. Y es que si todo el mundo quiere probarse fuerte, me imagino que para acumular un capital de negociación, pero pues no puede ser que cada cosa que pase sea una crisis. Entonces, ¿qué va a seguir? Es que esto sí ha sido un pulso, Santiago, sobre todo entre diversos sectores, como tú dices, de parte del gobierno y de parte del mismo ELN. A ver quién poja más duro y a ver quién termina teniendo la razón en algunos sentidos. Aquí la dificultad es que el ELN no ha entendido que está en un momento político distinto al momento en el que se constituyó y distinto a los momentos en los que tuvo otras oportunidades de negociación que han sido, por cierto, todos los gobiernos de este país, desde César Gaviria hasta Petro, salvo el mismo presidente Duque, han tenido acercamientos con el ELN. Duque no lo hizo por el atentado a la Escuela General Santander, pero todos han tenido unos acercamientos y unos momentos políticos distintos. Hoy yo creo que el ELN ya debió haber entendido, debería estar entendiendo que al poder no se llega por las armas, como lo pretendieron en su momento ellos y otras guerrillas, porque evidentemente el momento histórico lo ha demostrado. Llega un presidente como Gustavo Petro, llega una persona como Gustavo Petro a la presidencia, entonces eso cambia totalmente las condiciones de su lucha insurgente, de tomarse el poder por las armas. Entonces pareciera que el ELN no está entendiendo esa situación y que pretendiera seguir como en esa misma lógica de lo que era el ELN hace 20, 30, 40 años, que muchos así incluso les han llamado la atención al ELN diciendo como, bueno, ya el momento político es distinto, hay que empezar a hacer. Entonces el pulso se ve de lado y lado. Por un lado, el ELN todavía con esa lógica de insurgencia que ya ha quedado demostrado no funciona para nada. Y mira lo que pasó con el proceso de paz. Incluso la FARC, que era una guerrilla mucho más, se acoge a un proceso de paz y digamos como que sigue funcionando de otra forma. Entonces, primer pulso del ELN tirando para un lado, sabiendo que las condiciones históricas y políticas de este país han cambiado. Y por otra parte, el gobierno del presidente Petro diciéndole como, bueno, al poder se llega por vías democráticas, las armas ya no es una opción, ¿sí? Entonces, yo sí creo que claramente las conversaciones van a seguir torpedeadas, un montón de situaciones se van a seguir presentando. Yo creo que hasta que no se conozca por lo menos los primeros acuerdos que supuestamente a medida que se van conociendo los acuerdos se van aplicando, la mesa como tal yo siento que no va a tener una rigurosidad y una seriedad real, ¿sí? Entonces vamos a seguir viendo estas declaraciones por un lado del presidente en Twitter y el ELN a través de comunicados diciendo que no entienden qué es lo que pasa con el presidente. Entonces va a ser, y eso digamos que lo hemos advertido desde el principio, Santiago, desde que empezó el primer acercamiento en Caracas. Así lo hemos estado pensando, por lo menos yo lo he pensado así, que eso terminaría siendo un proceso bastante torpedeado que todavía va a ser difícil de consolidar. Listo, pero ¿tú crees que existe alguna solución? Es decir, como algún parámetro concreto mediante el cual se pueda solucionar, por ejemplo, el hueco que eso puede, porque es que mira, a primera vista suena mejor eso de que se va aplicando según se vaya acordando. Lo que pasa es que obviamente es muy difícil acordar la participación política, por ejemplo, si no está todo el mundo sentado, o sea, si no está todo el mundo desmovilizado, no se puede dar participación política a un grupo que está todavía en armas, pero al mismo tiempo, si llega a haber, digamos, otra crisis, se puede entonces desacordar lo que se acordó. Es decir, ¿cómo hace uno para tener garantías?
existe una suerte de definición de protocolos de verificación, pero que, digamos, no son totalmente claros alrededor de lo que significa, bueno, a pesar de que hay una participación de terceros actores que están aportando al proceso, ¿sí? Ese digamos que es como el rol de la conferencia episcopal y de otros actores internacionales que técnicamente entrarían a verificar lo que se está pactando, se está cumpliendo, ¿sí? Pero, y suena muy bien a medida que se van avanzando, pero las dificultades que yo noto es que precisamente se supone que se están discutiendo unos puntos, por ejemplo, el de participación política. No hay unidad, el de participación de la sociedad civil, y no hay unidad clara frente a cuáles, o por lo menos yo no los conozco, no hay conocimientos reales frente a cuáles son los puntos que se están discutiendo alrededor de participación de la sociedad civil. Y así alrededor de otros puntos que son diversos. Sí, entonces, claro, yo creo que el principal mecanismo es precisamente como la buena fe que pueda tener el gobierno y la oficina del Alto Comisionado para la Paz y los delegados del gobierno en la mesa de conversaciones y lo que puedan hacer los terceros participantes de la mesa de los diálogos que terminan siendo quienes verifican. Pero, digamos, como en términos estrictos y que uno diga hay una rigurosidad sobre la verificación, yo siento que no hay una rigurosidad clara en las medidas de verificación de lo que se pacta, ¿sí? Más allá del papel que puedan tener los terceros que participan en la mesa como quienes son garantes de verificación. Claro, hay unos protocolos y hay unos terceros actores que realizan este papel, pero en el fondo, digamos, como en el contexto de la realidad, yo lo que te digo es, hasta que por lo menos no conozcamos públicamente qué es lo que se ha ido avanzando en estos temas, pues va a ser muy difícil tener una concreta verificación, ¿sí? Y sobre diferentes temas que se pueden estar discutiendo actualmente. ¿Cuáles son las acciones humanitarias en las que va a ser, por ejemplo, el ELN? ¿Cuáles son las condiciones a las que se debería llegar para que el ELN sea en temas de un cese de hostilidades y de cese al fuego? Y lo que te mencionaba ahorita de participación de la sociedad civil, que se supone son los tres puntos que actualmente se están discutiendo en La Habana. Entonces, yo vuelvo y digo, se conoce una agenda, hay unos temas de conversación, pero todavía, que yo sepa, no existe una presentación concreta de cuáles son los puntos a los que se llegue a ese acuerdo. Tú decías, suena hasta mejor que a medida que se va acordando, se va aplicando, pero ¿qué es lo que ya se acordó? ¿Sí? Sí, de acuerdo, no existe como una minuta, no existe como ni siquiera un acta, eso me lleva a pensar en un par de cosas que me parece que están desarticuladas, y es que me da la impresión de que hay una parte de esta mesa. Yo no estoy diciendo que eso sea necesariamente malo, simplemente me genera preguntas, y es que esta mesa se siente que va haciéndose sobre la marcha, ¿no? Por ejemplo, la salida de Mabel Lara, la salida de María Jimena Duzán como partes civiles, que hasta donde yo he visto no han sido reemplazadas por ninguna otra mujer cuando se pedía paridad en la mesa. La adición de Sudáfrica como país garante, que es una buena noticia, pero al mismo tiempo no se sabe qué implica necesariamente, ¿no? Entonces, ¿por qué esta mesa tiene esa sensación de que va como creciendo y decreciendo sobre la marcha? Precisamente porque yo creo que todas esas condiciones que te mencionaba al principio, Santiago, son bastante complejas y particulares en comparación con el ejercicio más reciente que tenemos, que son los diálogos de paz con la FARC en La Habana, ¿sí? Si uno hace un poquito de memoria, uno se acuerda que por lo menos fue un año de una fase que se llamó la exploratoria que tuvo el presidente Santos con la FARC. Y toda esa fase exploratoria fue precisamente a acercarse a la guerrilla, definir unas condiciones, quiénes iban a ser los representantes del gobierno en esa mesa de conversación, que el jefe negociador iba a ser Humberto de la Calle, después se decidió. Y sí, como que hay una hoja de ruta definida. Aquí pareciera que todo fuera torpedeado a medida que van avanzando las conversaciones y las cosas. Solamente también hagamos un poquito de memoria de lo que pasó el 31 de diciembre. Sale el presidente a decir, no, ya hay un acuerdo, un cese al fuego pactado con el ELN. Al día siguiente el ELN dice, no, no, aquí no hubo ningún acuerdo sobre cese al fuego. Sí, es como, claro, hay un montón de condiciones complejas frente a lo que significa la seriedad de un proceso de negociación que va desde la definición de los puntos a los que se van a entrar a discutir, de quiénes son los representantes. No puede pasar que haya una mesa de negociación del gobierno nacional que se esté moviendo y que se esté cambiando constantemente. Entonces, claro, la salida de Mabel Lara y el aporte de María Jimena Duzán lo han hecho mucho más complejo. Yo siento que hay un montón de condiciones adversas que han dificultado la seriedad del proceso de acercamiento y de diálogo con el ELN y que cada vez van a ser notorios, ¿sí? Primero, la definición de una hoja de ruta.
Eso técnicamente ya está, entonces tendría que seguirse, porque eso de hecho fue lo primero que se pronunció en la mesa cuando arrancaron en Caracas, y técnicamente pues ya hay unos puntos de negociación y hay una agenda, ¿sí? Por otra parte, ¿quién es el equipo negociador? Entonces también la prudencia y digamos como el cuidado que deberían tener estas personas, yo diría como del mismo temple de lo que fue Humberto Lacalle en su momento, y cuidar mucho sus declaraciones. Mira lo que pasó con las declaraciones de Oti Patiño recientemente, ¿sí? Entonces, toda esa cantidad de declaraciones y de dificultades van sumando a que el proceso sea cada vez más torpedeado, y al final yo creo que el ELN o tendrá que ceder un poco a sus pretensiones, o que el gobierno tenga que decidir entrar a una suerte como de rigurosidad de acción militar, ¿sí? Nosotros siempre lo hemos dicho así, así también, y aquí hay que hablar es de zanahoria y de garrote. Si se van a meter a un cese al fuego unilateral o bilateral, pues cúmplalo. Pero también desde la Fundación nosotros hemos dicho, incluso nuestro director lo ha planteado así, entendiendo las particularidades de la negociación con una guerrilla como el ELN, ¿por qué no se está hablando, por qué no se entraría a hablar de unas negociaciones regionales, que incluso también el presidente lo ha mencionado? Porque las dinámicas son distintas, y lo mencionaba anteriormente, no es el mismo ELN en el Catatumbo que en el Chocó. Entonces, empezar a plantearse unos acuerdos regionales, unas mesas de conversación regionales, unos ceses al fuego regionales, pero eso también nos dificulta mucho el proceso. Pero, y ahí cito con el pero, da cuenta realmente de lo atomizado que es el ELN, ¿sí? O sea que termina un poco dándole la razón a las declaraciones de Petro. Ahí, o sea, es ahí donde está el meollo de esa pregunta, que es una pregunta pues, que sí nos hemos planteado en general sobre qué tanto va a responder el ELN como una unidad. Sí, total. Y yo creo que la organización guerrillera pues tiene esas dificultades. Pasó con las FARC, y perdóname que retome tanto el ejemplo de la conversación con la FARC, pero es la que mejor nos sirve de norte en una experiencia reciente. Se acordaba una cosa y la FARC en su conjunto lo asumía, salvo los que decidieron no entrar al proceso, ¿sí? Aquí técnicamente todo el ELN está en un proceso. Después eventualmente, y muy seguramente va a pasar, va a haber una disidencia del ELN que no se acoja al acuerdo de paz si eventualmente se llega a dar. Pero en su momento la FARC hacían caso a lo que decían sus representantes en La Habana, ¿sí? Entonces, claramente lo que está pasando hoy es, primero, reconfirmar que existe una confederación de guerrillas bajo la bandera del ELN, y que no necesariamente quienes están haciendo las voces de representantes de esta guerrilla en La Habana puedan tener voz de mando sobre la tropa. Y lo hemos visto recientemente en el asesinato de miembros del ejército en el Catatumbo, y pareciera que entonces hay un supuesto cese al fuego bilateral, pero que no se cumple. ¿Cuáles son realmente las condiciones de lo que está pasando en la mesa? Y pareciera que entonces las declaraciones del presidente tuviesen algo de fundamento y de razón, precisamente como en esta dinámica del ELN como tal. Pero también hay que advertir precisamente que existen unas dificultades por parte del gobierno para poder, yo siento que acoplarse realmente a la dinámica de conversación. Y lo digo en todo este sentido de la idea de la paz total. Hay como una dificultad también por parte del gobierno para poder medirse en la definición de su idea de paz total con una oficina, por ejemplo, el Alto Comisionado, que tiene un montón de acercamientos con distintas organizaciones de distintos tipos, y por otra parte la mesa de conversación con el ELN. Entonces yo creo que, claro, el presidente tiene razón, pero también es cierto que existe todavía mucha incertidumbre y muchas falencias para poder entender cuál es el contexto de esta paz total, porque también el ELN dice como pareciera que ya el presidente tuviese algo predeterminado y que lo va a hacer así, 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 ¿sí? Y ese es el mensaje que uno entiende también alrededor de esta idea de paz total, que todavía mucha gente ni siquiera tiene idea de qué significa paz total. Pero eso me lleva a, pues es que hace poco salió a decir Petro que la paz total se le ha inventado la prensa, pero eso no es verdad. No, la paz total se supone que es su principal bandera de gobierno. Pues sí, pero es Así como que la economía naranja, así como la economía naranja la tenía Duque todos los días en su discurso, pues Petro también lo ha tenido desde que se posicionó. Y eso no se lo inventó la prensa, eso ha estado en su agenda política desde el principio, tanto así que su política de defensa, que ya salió, está orientada a esa idea de paz total. Pero bueno, sí, es unas declaraciones que son muy desubicadoras, pues muy desorientadoras. muy desorientada, pero también lo que te digo, una gran incertidumbre, o por lo menos no hay claridad alrededor de lo que significa el proyecto de paz total.
nosotros, o por lo menos yo, claro, uno puede decir, hay ciertas claridades. Por un lado, una negociación con las guerrillas como el ELN y por el otro, hay un sometimiento a la justicia. Además, no hay que olvidar que a finales del año pasado se tramitó la ley de paz total, que fue una ley propuesta por el gobierno y hubo varios senadores pro gobierno que la movieron y la terminaron aprobando y pues la ley de paz total salió. O sea, yo creo que ahí sí es un poco desacertado lo que dice el presidente, como así que eso se lo inventó la prensa. No, no, no. Pues Isaac, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos además que sacó tiempo de viaje para darnos este espacio, pero muchísimas gracias por ayudarnos a hacer claridad sobre esto. Me consuela saber que la cosa va a seguir, ¿no? Es decir, como la tranquilidad de que sigue la conversación, ¿no? Uno también ve esta paz total como algo, como una porcelana a punto de caerse todo el tiempo y esa zozobra pues obviamente no le ayuda a nuestra ya muy mermada tranquilidad mental viviendo en Colombia, así que pues muchas gracias. No, Santiago, muchísimas gracias por la invitación y solo una cosa más que decir. Yo creo que hay que hacer todo lo posible o hasta lo imposible por llevar la posibilidad de conseguir una paz en este país a través del diálogo. Sí, esa tiene que ser primero la primera forma de conseguirse. O sea, a través de las armas está evidentemente visto que no se llega, sino que se genera más violencia. Entonces hay que promover y tratar de cuidar los diálogos. Yo creo que va a seguir la mesa de conversación con el ELN y muy seguramente van a haber nuevas mesas de acercamiento con otras organizaciones de corte menos guerrilleras, sino más de tipo Clan del Golfo y otras en temas de paz urbana, pero, pero tiene que ser el diálogo, la conversación, el primer recurso hasta que se agote. Nuestro tema central de este episodio de Capital Político no tiene nada que ver con lo gubernamental ni con lo estatal, más bien con la ausencia de lo gubernamental y de lo estatal, que repercute de maneras muy dolorosas en la vida de las personas y de las personas más vulnerables. Me refiero al feminicidio y a la manera en que el Día de la Madre sigue siendo una de las fechas más violentas en el calendario colombiano, si no la más, que lastimosamente este Día de la Madre, domingo 14 de mayo, se vio, es que el lugar común dice ensombrecido, pero yo diría herido por 3 casos de feminicidio en 3 distintas partes del país. Para tratar de entender qué es lo que está pasando, está con nosotros Lina María Morales, abogada feminista, parte de la Red Jurídica Feminista de Colombia. Lina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación otra vez y bienvenida a Capital Político. Hola Santiago, un gusto estar siempre en el programa. Bueno, creo que lo primero es, esto lo hemos hablado varias veces, esto no es un tema ajeno al cubrimiento de algunos medios, pero quisiera que volviéramos por el punto de inicio y es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Bueno, los feminicidios, como decías, creo que ocurren más allá de la acción del Estado o de su inacción y ocurren también pues digamos, como también por la definición de lo que es un feminicidio. Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer y responde precisamente porque es por el hecho de ser mujer a un círculo de violencias y a una estructura patriarcal, de una educación patriarcal, en donde las mujeres seguimos siendo vistas como ciudadanas de menor categoría, sujetas de apropiación por parte de hombres que son nuestras parejas, exparejas o personas con las que nos cruzamos en la vida, normalmente parejas o exparejas, pero también podrían tener otro tipo de relación con nosotras y pues ocurre por una cultura histórica de dominación sobre las mujeres. Ocurre y sigue ocurriendo el Día de la Madre, lo cual es paradójico y triste. Creo que las estadísticas siempre lo han dicho, tienen que también ver mucho con una idea de celebración y que alrededor de las celebraciones normalmente hay trago y hay reuniones y hay malentendidos y muchos de estos altercados, no únicamente de feminicidios, sino de violencia intrafamiliar, ocurren este día también, como por las dinámicas que hay alrededor de las celebraciones. Hay una relación que tiene mucho que ver también con la pobreza y el empobrecimiento, no solamente con las dinámicas de cuidado,
también con la disparidad salarial, con la violencia económica que tiene lugar en las parejas, que retrasa incluso los trámites de denuncia. Es decir, existe un sistema completo que termina por acoger el feminicidio. Salir de una relación violenta o buscar ayuda ante una relación violenta, incluso denunciar y poder abandonar, entre comillas, abandonar un hogar que está siendo violento, pues pasa por las capacidades económicas que tengan las mujeres. No va a ser lo mismo que una mujer de estratos altos pueda o se permita salir de su hogar que una mujer de estratos más bajos. Uno, porque posiblemente también por las posibilidades educativas y económicas que tienen las mujeres con mayor capacidad económica, pues tendrán un trabajo, acceso también a información relacionada con los procesos de denuncia, un acceso, un acompañamiento por parte de un abogado o una abogada, pero también una menor dependencia económica de su pareja. Y es muchas veces las mujeres, o seguimos estando las mujeres en una situación en la que asumimos las cargas de cuidado y, por ejemplo, no podríamos acceder a servicios como las casas refugio, porque eso implicaría que dejáramos a o nuestros hijos o a otros de nuestros hijos en el hogar en donde vive la persona que nos maltrata, o no tenemos un empleo con el cual podemos sostenernos, o nos tocaría dejar ese empleo con el cual sostenemos a nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, pues efectivamente, como en muchos otros ámbitos, las dinámicas económicas o la dependencia económica, pues tiene mucho que ver en la razón por la que las mujeres no denuncian o no acceden a denunciar. Y también, pues razones muy sociales. Creo que seguimos viendo como muchas, pues son recriminadas por ejemplo, denunciar, irse del hogar, solicitar un divorcio en el caso de que estén casadas o una separación y ser recriminadas por no aguantar, entre muchas comillas, y son frases que hay veces a uno le suenan de la época de nuestras abuelas, pero y nosotras acompañando mujeres muchas veces escuchamos el yo no denuncio porque a mí me enseñaron que tenía que aguantar, que el matrimonio tenía que aguantar, que por mis hijos tenía que aguantar, hasta momentos en los que están en situaciones extremadamente violentas que terminan con pues mujeres asesinadas, ya sea en lo público o en lo privado. Nosotros quisiéramos enfocarnos, y creo que eso lo estamos haciendo, pues claro, obviamente con el cuestionario, pero digo, para nuestra audiencia nosotros hemos querido enfocarnos más que en los casos particulares, en los casos de Merly Andrea Rengifo en Boyacá, Lizeth Natalia Rincón, Carmen Rodríguez en Santa Marta y Erika Aponte en Bogotá. Queremos concentrarnos más en la conversación o en el sistema que está produciendo este fenómeno. Hace relativamente poco hablábamos, usted y yo, Lina, precisamente sobre violencias basadas en género, y antes de eso habíamos tenido dentro de nuestros especiales de final del 2022 un especial dedicado al caso, pues a los casos de feminicidio, al conteo demencial de feminicidios que subsiste en este país. ¿Cómo está la conversación al respecto de esto? Es decir, ¿por qué sigue siendo tan difícil posicionar el solo concepto de feminicidio, de un asesinato que se comete contra una mujer por el hecho de ser mujer? ¿Por qué no estamos socialmente simplemente, es que ni siquiera está aceptando, sino utilizando en nuestra vida cotidiana esta tipificación que ya es una tipificación legal? Pues cuesta aceptar un poco el sistema patriarcal y siento que a los hombres muchas veces les cuesta como asumir que sí existen y que existen unas ventajas basadas en ser hombres y que existen unas violencias particulares en contra de las mujeres. Entonces, pues ahí hay muchos actores que intervienen, entre ellos claramente los medios de comunicación, porque creo que también estábamos hablando antes, pues de tener como esta conversación con los micrófonos abiertos y sigue siendo no tanto sorpresivo, pero sí un poco genera cansancio o tanto repetir es desgastante y es, por ejemplo, el único hecho de convertir un feminicidio en un crimen pasional le quita la importancia y lo estructural a la violencia en contra de las mujeres y lo convierte en que hay un pobre hombre que está desesperado por los celos. Y realmente no es así, es un señor capaz que decide acabar con la vida de la que fue su compañera sentimental, por ejemplo, en el caso de Erika, o en otro el caso del fin de semana, un señor que ya había sido condenado y además asesina a otra mujer. Entonces nos cuesta porque siempre cuesta entender que si hay una estructura patriarcal que violenta a las mujeres y que la existencia del delito de feminicidio no es decir que a los hombres no los matan. Claro, a los hombres también los matan, pero los matan
normalmente por otras razones, no por ser hombre, sino los matan por diversísimas razones y claramente estadísticamente se mueren más hombres que mujeres al año, pero no se mueren por unas razones particulares y por el hecho de ser hombres, sino por razones relacionadas con el conflicto armado, con ser parte de las fuerzas militares, por violencia, no sé, en escenarios de consumo de alcohol, por robos, por hurtos, o sea, digamos que no tiene las particularidades que sí tiene el delito de feminicidio y sobre todo muchas veces no tiene la sevicia que tiene el delito de feminicidio, porque creo que también muchos de estos casos están atravesados por violencias anteriores que han sido denunciadas. Muchas de estas mujeres han pedido medidas de protección, muchas han denunciado ser víctimas de violencia intrafamiliar, muchas han pedido la custodia del cuidado de sus hijos. Creo que es importante llamar la atención, hay todo un andamiaje estatal encaminado a disminuir estas violencias, que no actúan en todo el territorio nacional, pero sí actúan al menos las ciudades capitales más o menos bien, es decir, existen políticas públicas encaminadas a disminuir estas violencias. ¿Por qué? Porque existen en razón a que somos mujeres. Solo que muchas veces se entiende que si yo digo que hay feminicidio es que yo estoy diciendo que no hay homicidio, y no, realmente también existen los homicidios, solo que los asesinatos de hombres no están relacionados con el ser hombres, sino con dinámicas del país como violento que es o de las dinámicas de las relaciones sociales que pues no son normales, pero son violentas y que terminan en la muerte de muchos hombres. Pero la violencia de género mata al menos a 600 mujeres al año en este país. Dicho sea de paso, los hombres son asesinados por otros hombres. Sí, también, y son muy poquitos, pues claro, como siempre van a decir como no, también hay mujeres que asesinan, mujeres también somos capaces de asesinar, Pues, sino que las claro. estadísticas son muy bajitas, muy bajitas. Entonces, pues a los hombres los matan otros hombres, incluso en contextos de violencia que son pues considerados machistas y de juegos entre pues hombres jugando a ser machos, por ejemplo. Entonces, pues es una estructura que finalmente nos asesina por ser mujeres y por ser consideradas de menor categoría. Esta respuesta social, ¿no? El hecho de que todavía los medios estén hablando de crimen pasional, o sea, que no se entienda la responsabilidad que conlleva el tratamiento de noticias como estas, el hecho de que la gente esté en redes todavía haciéndose preguntas, alterando la historia de las mujeres asesinadas, buscándoles fallas, se une además con una respuesta que desde lo político debería al menos traer un nivel un poco más alto. ¿Qué es lo que pasó con la respuesta de Claudia López, que salió a decir que esta persona un poco había acudido tarde por sus medidas de protección, ya había puesto otra vez a flotar el tema de hombre, le ofrecimos una casa, ¿no? De ayuda y lástima no la aceptó. ¿Esto cómo afecta el entorno cuando tenemos casos como el de Erika Ponte y pues los otros 3 casos que se dieron en todo el país? Bueno, la respuesta de Claudia es, yo creo que un poco grosera y creo que desconoce, pues que las mujeres no denunciamos cuando queremos, sino cuando podemos y que ese poder también responde a, pues, dinámicas como hablábamos al comienzo. Si yo tengo hijos, si dependo económicamente de mi pareja, si no tengo para dónde irme, muchas veces las mujeres son las que tienen que salir pues, como de sus hogares, a esconderse con sus hijos cuando pues movilizarse y mudarse implica gastos, implica pues todas unas dinámicas que también son emocionalmente complejas, pues efectivamente uno denuncia una denuncia cuando puede y también cuando reconoce, porque las violencias son tan estructurales que a una también le toca reconocer que está siendo víctima de violencia. Y las autoridades además no están suficientemente capacitadas para atender a las mujeres víctimas de violencia de género. Pues de hecho las razones por las que muchas mujeres no denuncian es porque son revictimizadas en las oficinas de la fiscalía, son revictimizadas por la policía, porque los cuadrantes de policía no les ponen atención a sus medidas de protección, porque los conjuntos, por ejemplo, en donde viven, que tienen la obligación de pues poner públicamente que tienen una medida de protección, no lo hacen. Porque por ejemplo, en el caso de Erika, los centros comerciales tienen que tomar medidas o los privados tienen que tomar medidas para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia de género y tienen que tomarlas desde la 1257, es decir, ya hay bastantes años en donde se ha obligado a los privados a
a tomar medidas para disminuir las violencias de género, pues no se hace. Finalmente la respuesta es, nosotros le dimos atención, claro, como el distrito nunca va a ser suficiente, las entidades no son suficientes, porque es pues algo que decimos y pues que decimos públicamente las feministas y por lo menos las abogadas que trabajamos defendiendo los derechos de las mujeres todos los días. La institucionalidad no es suficiente porque tumbar una estructura y atacar una estructura patriarcal no pasa únicamente por las leyes o por las entidades, pero sí tenemos que tener un andamiaje institucional fuerte. No todas las mujeres pueden pedir casa refugio o pueden irse a una casa refugio porque, por ejemplo, tienen hijos mayores de edad y no pueden dejarlos para irse a la casa refugio, o eso les implica no poder trabajar y qué sustento económico pues tienen. O el esconderse no es una opción. Entonces, pues la respuesta es un poco más bien brusca, porque sí podrían decir que pues le habían dado la atención necesaria y que se iban a hacer las investigaciones por las cuales no tenía como protección en ese momento, porque por ejemplo el centro comercial, aún sabiendo, porque creo que en una entrevista que le hicieron a una amiga de Erika, dijo que ella había entregado la medida de protección pues como a su empleador, porque no se habían tomado como las medidas necesarias que tenían que haber tomado, y no tanto esta idea de culpabilizar porque se denunció tarde o de jugar al ping-pong, porque hubo un momento en toda la desinformación alrededor del caso en el que se dijo que ella había hecho las llamadas, era en Soacha, entonces Soacha es un municipio y no es Bogotá, entonces la competencia no es de la Secretaría Distrital, pues la Secretaría de la Mujer. Entonces creo que, por ejemplo, es complejo que las entidades comiencen a jugar a yo no tengo la culpa, la tuvo usted, desde esta estación de Transmilenio hacia allá es su responsabilidad, y si es hacia acá, pues no. Pues es un llamado a esto, o sea, no debería ocurrir que a mí me regañen por denunciar tarde cuando estoy muerta. Pues son unas dinámicas violentas en contra de las mujeres que se tienen que romper, atacar las violencias con una institucionalidad fuerte en denuncia. Es importante que exista, claro, mecanismos de denuncia, de atención, de castigo, de judicialización y de protección, pero pues no todo es tener herramientas de la institucionalidad, sino también lograr ir atacando esa estructura machista que es la que mata a las mujeres. Y eso pues también es un deber de la sociedad en su conjunto, tanto de la alcaldesa como de todos y todas nosotras, como en no normalizar este tipo de violencias. ¿Existe algo que se puede hacer desde lo jurídico para contener este tipo de reacciones institucionales? Es decir, la insuficiencia de este mensaje de no fuimos, fueron ellos, después no es que eran ellos, no, es que era este cuadrante. ¿Existe algo que uno puede hacer en términos de avanzar con la tipificación de feminicidio, ajustar algún tipo de rol o de papel, algo que se pueda hacer que un poco vincule de forma jurídica la respuesta del estamento institucional? Yo creo que debe haber es una articulación más clara, y creo que normalmente lo que pasa es que no hay una articulación clara entre las entidades y una formación en género para poder atender estas violencias y a estas víctimas. Muchas mujeres, y si uno revisa muchos feminicidios, ocurren, por ejemplo, en el momento en el que el agresor está en visita con los hijos, o va y el momento en el que va a entregar el dinero de los alimentos. Si hay una institucionalidad coordinada, no tendrían por qué existir estos espacios de acercamiento, porque ya existen unas denuncias previas. Pero lo que pasa normalmente es que no hay una articulación clara entre las comisarías de familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los hospitales como los encargados de la ruta de atención de violencias a través del sistema de salud, la policía, que pues una cosa es en Bogotá y otra cosa es en los municipios, en donde tienen una relación muy cercana con, entre otras, los agresores también muchas veces porque son conocidos, pero con las demás instituciones. Y creo que no se ha logrado una capacitación clara a todos los funcionarios y funcionarias encargados de atender estas violencias, pues para que se disminuyan. Y de hecho, en esta falta de articulación, hay un caso que también está rondando en redes en este momento, de una mujer que dice que aún con la medida de protección, su expareja se trajo a la niña, hija de los dos, de Neiva, y las autoridades de comisaría de familia y policía en Bogotá no quisieron hacer el rescate porque no consideran que la menor esté en riesgo, aun cuando ya tiene la medida de protección. Es decir, ya otro funcionario de otra comisaría ya había dicho que la menor y ella estaban en riesgo. Entonces ahí es una falta de articulación, una falta de capacitación y de unas funciones
no solo claras, sino bien articuladas entre las instituciones para lograr atender a las mujeres víctimas de violencia y darles la protección que requieren. Pues sí, también es un asunto de voluntad, porque finalmente que teniendo las pruebas no quieran actuar es también algo que viene de un daño cultural. Es precisamente eso, y hay, por ejemplo, muchos y muchas funcionarias de las comisarías que son muy familistas, como les decimos nosotras, y entonces muchas veces regañan a las mujeres por no querer continuar con su estructura familiar. Entonces, pues es muy complejo también pues que el lugar en donde las mujeres van y buscan atención y refugio, las pongan a pimponear entidades, creo que le decimos muchas veces como en lo coloquial, pero sí que estén entre una entidad y la otra, que usted primero tiene que ir a este lugar y no al otro, que entonces tiene que entregar esta medida de protección aquí y no allá, pero que aquí no la atendemos porque ya es tarde. Entonces, además de una falta de voluntad, es de articulación. Si yo me articulo, yo sé que la mujer que vino a iniciar el proceso de alimentos, además tiene un proceso de violencia intrafamiliar, por lo tanto, pues tomo las medidas para que el agresor no se acerque a sus hijos ni a ella. Pero normalmente es todo lo contrario. No estoy articulada, entonces pues recibo los alimentos al señor y ese momento la matan. Y hay muchísimos casos de que es en esos momentos de interacción, después de una separación, en donde los hombres pues asesinan a sus parejas o a sus exparejas. Lina, lamento mucho que estemos hablando sobre estos temas, pero al mismo tiempo creo que es importante que sigan apareciendo y que esto termine algún día por apropiarse de la conversación. Creo que mucho de esto es obcecación, pero también hay mucho de esto que se hace desde las muchas omisiones que existen en los medios. Pues bueno, por lo pronto le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Le tengo una última pregunta y es ya en un tema no del todo ajeno, pero sí distinto, y es: ¿cómo va el caso de Ginette Bedoya? Hoy se surtía una etapa más en el proceso judicial tras el fallo en donde se obligaba al Estado colombiano a tomar medidas con respecto al caso de violación y secuestro contra esta periodista que está trabajando no solamente con el tiempo, en No es hora de callar, sino también en la ONU. ¿Tiene usted algún tipo de actualización en el caso de que ha pasado finalmente en el proceso contra uno de los guardias de la cárcel? Pues precisamente en estos días fue pues como se vincula realmente o se condena a un funcionario público, y es la primera vez que ocurre en el caso de Ginette, aun cuando ha sido evidente en estos años que pues hubo una articulación clara entre funcionarios del IMPEC y paramilitares pues para las violencias, el secuestro y la violencia sexual de la cual fue víctima. Creo que pues si bien es un avance grandísimo, el caso de Ginette Bedoya es un caso clarísimo de revictimización y de falta de atención del Estado a las violencias basadas en género, y sobre todo aquellas violencias en contra de las mujeres que se dieron en el marco del conflicto armado y en el marco de la acción de los paramilitares en cohesión con funcionarios del Estado. Celebro que hayan vinculado a un funcionario público, porque eso demuestra pues que no es un hecho únicamente perpetrado por miembros de la insurgencia o por personas que estaban en la cárcel privadas de la libertad, sino también de la mano con funcionarios públicos, y esto pues también reconstruye la verdad del conflicto y reconstruye la verdad de Ginette, que ha sido incansablemente una mujer que ha luchado por los derechos de las víctimas, sobre todo por las mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces, pues estas semanas han sido bien fructíferas para la verdad del país, sobre todo para el accionar de agentes del Estado junto con los paramilitares, y pues ahí se sumará, tocará esperar cómo pues también en estos procesos pues irán vinculando, ojalá, a otros que hayan estado relacionados con este proceso y pues que tengan que cumplir con la condena correspondiente. Lástima todo el tiempo que ha tenido que pasar realmente para que comiencen a finalmente salir a la luz como estas, o no salir a la luz, para que se compruebe al menos legalmente y tengan sanción penal quienes, siendo funcionarios, pues participaron en un hecho tan doloroso como el secuestro y múltiples actos de violencia sexual en contra de Ginette en su ejercicio profesional, además. Sí, es muy frustrante el tiempo que ha pasado solamente para que exista la corroboración oficial de que ya no fueron los, entre comillas, malos, sino también los, entre comillas, buenos, ¿no? Los que sirven a la institucionalidad y todas las barreras que protegen el relato de la fuerza pública y del IMPEC y del sistema
judicial, carcelario, etcétera, del país, pues ceden, pero es demasiado tiempo, ¿no? Es de admirar la labor de Ginette, pero al mismo tiempo termina siendo muy doloroso ver lo mucho que se demoran estas cosas. y incluyendo que es un caso muy mediático y es muy Además, difícil claro. pensar en aquellos casos de mujeres víctimas de violencia en el marco del conflicto que no han tenido por, pues también sus realidades materiales. Claro, Ginette es una mujer que ha trabajado de la mano también de grandes medios de comunicación y que ha tenido la posibilidad de hablar en lugares de visibilidad muy grandes, pero creo que sí es una muestra de cómo el Estado también ha hecho todo lo posible por ocultar su relación con, en estos casos, con el paramilitarismo. Además, cómo negar la violencia sexual ha sido como un arma en contra de las mujeres y pues espero que así sea de a pocos, pues se encuentre un poco más de verdad y justicia en este caso, pero pues es una falta de acción del Estado y de la falta de justicia que existe alrededor de las violencias en contra de las mujeres. Bueno, Lina, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Capital Político. A ti, Santiago, un abrazo. Terminamos este episodio de Capital Político en otra nota que tiene que ver con violencias de género, y es que agarramos caliente un artículo, una investigación que apareció en El Espectador esta mañana sobre Michael Wayne Roberts, un ciudadano estadounidense de 41 años, profesor de primaria en Austin, Texas, hombre de familia, que igual o que en el reverso de esta vida convencional viajaba a menudo a Medellín para explotar sexualmente a niñas y adolescentes a cambio de dinero. Roberts ha sido condenado a 7 años de cárcel y 10 años de libertad supervisada posteriormente por una corte federal en su país. Y Natalia Herrera, periodista investigadora, tuvo contacto con víctimas de Michael Wayne Roberts y estamos precisamente con Natalia Herrera. Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Capital Político y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por la invitación y gracias a todos los que se conectan a este espacio. Bueno, Natalia, cuénteme por favor cómo dio usted con la figura de Wayne Roberts, la historia de cómo se descubre lo que Wayne Roberts venía a hacer a Medellín es verdaderamente insólita porque él empezó siendo víctima, pues, o apareciendo como víctima. Sí, tal cual, la verdad la historia de un revés de 180 grados inesperado porque cuando se conoce la noticia de las agresiones que vive Roberts aquí en Medellín, lo que aparece en la opinión pública y en la prensa es que dos menores quedaron capturadas por la agresión con puñaladas y el robo a un estadounidense. Y hasta ahí queda esa historia, estamos en plena pandemia por el confinamiento y no pasa nada. Nada más, el viaje en un vuelo humanitario a Estados Unidos y ahí queda la historia. Pero la fiscal del caso, que es una fiscal colombiana de la Dirección Nacional de Fiscalías de Antioquia, no le sonó del todo esa historia del estadounidense víctima y empezó a recaudar información de la mano también de estas dos jóvenes, niñas, una de 13 y otra de 14 años, que estaban vinculadas a este caso porque fueron detenidas en una tienda muy próxima a el apartamento que este hombre alquilaba por Airbnb en Medellín y las vincularon porque ellas habían estado con este hombre en horas de la mañana. Y esta fiscal empieza a recaudar información a través de los celulares de estas jóvenes y estas niñas y se da cuenta que es todo lo contrario. Estas niñas no eran victimarias de ese estadounidense, sino que eran víctimas de explotación sexual de parte de este hombre que viajaba y pasaba periodos muy largos en Medellín en diferentes apartamentos alquilados por esta popular plataforma de renta de bienes y a cambio de dinero todas eran niñas de comunas de Medellín y de barrios muy, pues de muy pocos ingresos que vivían situaciones de muy
pues muy precarias. Por ejemplo, el testimonio al que nosotros pudimos acceder, que ella decidió llamarse María para esta historia, pues ella era una niña de 14 años descolarizada hace 2 años, que muchas veces no tenían, vivía con su abuela y muchas veces no tenían ni siquiera, pues solo para el desayuno, se vivía en una condición de precariedad muy grande. Y es a través de otra amiga de ese mismo barrio, también de muy pocos ingresos, que le llega la propuesta de estar con este estadounidense, de tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Y empieza toda esta cadena de, pues, de explotación sexual y este testimonio tan crudo y tan doloroso de una niña y una joven, pues de muy pocos ingresos, que se ve violentada sexualmente porque el tipo, además de acceder para explotarla sexualmente, era supremamente agresivo y violento. Como ella decía, le gustaba denigrarnos, nos golpeaba, nos escupía, ¿no? Es decir, además de que era un pedófilo concentrado en la explotación sexual y bajo ese paraguas del turismo sexual en Medellín, eh, estaba específicamente, era muy, muy agresivo con ellas. Entonces empezamos también a recaudar como información de quién era esta persona y junto pues con el cruce de información de lo que tenía la fiscalía en Colombia, pero también lo que tenían las autoridades en Estados Unidos, el tipo fue capturado en Austin, Texas, donde estaba recuperándose además de las heridas y un año después es que se conoce este fallo por una corte federal de Texas que claramente se da cuenta que las conductas de este señor en Medellín, pues no solo son inapropiadas, sino son un delito, y habla un poco de ese fenómeno de explotación sexual de menores de edad que está viviendo Colombia, que es un fenómeno en aumento, que tiene un enorme subregistro y que tiene a la capital de Antioquia, Medellín, como una de las ciudades predilectas para esta explotación sexual. Pues es que lo que más me llamó la atención es que se puede, a partir de la historia de este ciudadano estadounidense y de estas dos muchachas, que existe no solamente un patrón de conducta por parte de este señor, sino también un sistema completo que acoge este tipo de acciones, que acoge ante la falta de una mejor palabra para describir el horror que es negocio, que lo que termina haciendo pues es configurando una red de violencia sexual contra niñas, a cambio de dinero, ¿no? Lo que erróneamente se llama turismo sexual. Quisiera preguntarle sobre cómo lee usted esto que está pasando en Medellín y esto que lastimosamente se está volviendo una marca de la ciudad, esta idea de una ciudad que está diseñada precisamente para estos sistemas de explotación. Pues a mí me parece muy doloroso, definitivamente. Yo creo que nadie en sus cabales quisiera que ni Medellín ni ninguna ciudad de Colombia se convirtiera en una ciudad atractiva para la explotación sexual de menores o para el turismo sexual en sí mismo. O sea, hay que entender también, y eso es algo que nos explica muy bien este tipo de casos, que hay fenómenos criminales alrededor de esta idea de turismo sexual muy graves y que sin duda se alimenta además de estas niñas y mujeres empobrecidas, sin oportunidades, y que las autoridades no han tenido una respuesta positiva o focalizada en entender que hay que desactivar estas redes, que hay que hacer unas políticas muy profundas para desincentivar también el consumo de estos servicios sexuales. Pero siguen además, por ejemplo, el alcalde Daniel Quintero sigue convencido de que si pone unas vallas en el Parque Lleras o en la Plaza Botero, criminalizando además las formas de vestir de las niñas y mujeres que intentan acceder a este espacio que debería ser público y de libre tránsito. Esa es una forma súper efectiva de combatir lo que todo el mundo está viendo en Medellín, y es este fenómeno
explotación sexual de menores y de otras mujeres también vulnerables. O sea, hay que pensarse esto desde políticas mucho más complejas que atiendan también cómo es posible que las mujeres y niñas, no solo en Medellín, sino en Colombia, alrededor de la pandemia, son las que quedaron sin ingresos, sin oportunidades, sin también como la capacidad de tener un desarrollo pleno y cómo son estas niñas y mujeres que están engrosando esa demanda, ¿no? Esa demanda que viene de hombres nacionales y también de muchísimos hombres extranjeros, entre esos los estadounidenses. También hay un fenómeno muy claro de, pues de eso, de ese, entre comillas, negocio, ¿no? De esa capital de mujeres bellas y yo creo que es muy riesgoso seguir vendiendo nuestro país y seguir vendiendo Medellín como la capital de las mujeres hermosas. O sea, yo creo que hay que pensarse de manera muy reflexiva qué es lo que estamos haciendo, cosificando y mercantilizando los cuerpos de las niñas y las mujeres, porque esto está teniendo detrás vidas rotas completamente como la de María que contamos en esta historia del espectador. Para terminar, Natalia, además de estos diseños de ciudad o esta toma de decisiones, la forma en que no se está haciendo bien, la forma en que se tiene que pensar la ciudad, su promoción, su marca y un poco pues, la misma forma en que se comprende a Medellín, ¿qué se puede hacer en términos socioeconómicos para tratar de romper ese ciclo, ese círculo vicioso de vulnerabilidad que termina un poco acorralando a las mujeres y a las niñas de Medellín introduciéndolas precisamente en este tipo de redes de explotación? Porque finalmente lo otro que aparece es hasta qué punto esa vulnerabilidad también es cómplice de historias como esta, que es una entre muchísimas que por fin se descubre, pero que hace parte de un comportamiento sistémico. Pues sí, sin duda yo creo que hay que poner los ojos en políticas de atención y de educación. O sea, cuando María contaba su historia y decía, yo le decía, pero qué, ¿por qué estabas desescolarizada hace 2 años? Y ella me decía, no, pues porque no tenía para el uniforme, no tenía para los cuadernos, no tenía. Entonces yo decía, quizás si esa niña fuera a un colegio y además en ese colegio tuviera toda una política de prevención de la trata con fines de explotación sexual, de educación sexual también, porque, por ejemplo, esta niña era virgen o no había tenido ninguna relación sexual con ningún hombre antes de este estadounidense que la maltrató y la acosó y la violentó de esa forma. Entonces también, ¿cuál es esa sexualidad que están teniendo las niñas, la educación sexual y sobre ese bienestar? Entonces yo sí creo que es súper, súper importante que se piense políticas de educación de verdad gratuita y amplia para estas niñas y estas mujeres vulnerables que no tienen la oportunidad de seguir ni siquiera con sus sueños de educación. Y ahí hay otros proyectos muy interesantes que incluso está haciendo Colombia. Por ejemplo, yo creo que hay que volcar los ojos a lo que está pasando ahorita mismo en Cartagena. Ahorita mismo en Cartagena hay unas políticas de atención a todo el fenómeno de prostitución y explotación sexual muy interesantes que en vez de criminalizar a las mujeres en prostitución, se está pensando cómo incluirlas en otras redes de ingreso económico, político y de atención psicosocial que realmente les ayude a ganarse la vida de no solo de esa forma, sino de otras formas, que no sea su única opción económica y al mismo tiempo de ver a estos hombres extranjeros y nacionales que están buscando y activando estas redes de explotación sexual de menores o de otras mujeres muy vulnerables con otros ojos. Entonces, yo creo que hay que también seguir mirando modelos y construyendo modelos desde lo propio, pero es muy importante que nos pensemos otras formas distintas a solo esa idea de turismo sexual que se está saciando de las niñas y mujeres más vulnerables de nuestro país. Pues Natalia, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. De verdad es perplejidad lo único que queda después de leer el artículo. Nosotros, además, para quienes nos están oyendo, dejamos el artículo de Natalia en las notas de este episodio para que ustedes puedan obviamente entrar y leerlo.
De verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Santiago, por esta invitación y los invito a seguir leyendo sobre estos temas en El Espectador. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que pasa en Capital Sonoro ocurre gracias al trabajo arduo de nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto, de nuestra productora María Alejandra Cuestas y de nuestros editores Cian León, Bernardo González y Adriana Castellanos. Recuerden por favor que somos comunicación pública. Todo lo que se hace aquí viene financiado con recursos, es decir, no necesitamos que ustedes nos ayuden, al menos no con plata. Esa plata pueden destinarla a otros proyectos independientes. Lo que sí les pedimos que hagan por nosotros es recomendarnos en sus chats, en sus redes sociales, en donde sea que ustedes posteen contenidos o tengan discusiones en las que esperamos ser de utilidad. De la misma manera, si la plataforma en la cual ustedes escuchan este podcast tiene la posibilidad de dejar calificaciones y comentarios, pues por favor califíquennos y coméntenos, que así nos van a recomendar más y va a crecer la comunidad alrededor de este podcast y por supuesto la conversación que nosotros queremos que continúe. Hasta aquí Capital Político, nos oímos en algunos días en nuestro episodio de fin de semana. Capital Sonoro.